fecha en realidad no ayuda mucho en la locomoción, pero aquí estamos. Bienvenidos a la clase de Estatuto Laboral Joven, o como ahora se renombró por la ley, Jornada Parcial Alternativa para Estudiantes Trabajadores, Ley 21.165. Sé que algunos se tienen que ir antes, así que vamos a tratar de hacerla concisa. Igualmente es un tema que nos atañe a todos, porque no sé si gran parte de sus sindicalizados pueden ser jóvenes entre 18 y 24 años, pero la opción de cambiar la regulación va a existir. Todos sabemos que los pactos con los empleadores no son propiamente tal a no ser por negociación colectiva. Así que a muchos tal vez se les fuerza pasar este estatuto. Por eso es importante actualizar. Igual antes, quería agradecer que hubieran venido el 11 de septiembre y la escuelita sindical preparó un par de palabras como en nombre de la situación y obviamente la fecha que nos rige. 11 de septiembre, a puertas de la fiesta de la chilenidad, día en que nuestro país vivió en carne propia lo que es matar la democracia y esconder la piedra en años de oficialismo e impunidad. Hoy, allá 46 años de ese infame día, no habrá perdón, no habrá olvido, pero hay normas que de a poco en esto que llamamos democracia se supone nos cuidarán un poco nuestra calidad de vida como personas, como seres humanos, para respetarnos. Pero no, el mundo institucional aún es injusto. La justicia que vivimos no es la que merecemos. Y la calidad de vida y la dignidad sin torturas aún se manejan con el signo peso. Es por eso que el día de hoy nos organizamos y resistimos, y tratamos de generar un contrarresto cultural. Si la sociedad institucional no valida nuestra dignidad desde las normas, nosotros los agentes del mundo del trabajo, de la sociedad, nos organizaremos para democratizar los espacios que abandonan el dinero, pero poblamos en vida y en ideales. La ley, si no se orienta a favor de nuestra calidad humana, se va a compartir en resistencia, como en estos espacios. Se compartirá y se hará solidaridad desde nuestro conocimiento, desde la academia y desde la praxis de los dirigentes, donde todos somos agentes y juntos resistimos hasta que la sociedad nos garantice que nadie tendrá que pagar por exigir su dignidad. Dignidad de pensar lo que queramos, dignidad de exigir democracia, dignidad de garantizar nuestra calidad humana en el trabajo y no temer a las represalias. Ese es el sindicalismo, eso es la organización. Solidaridad para que nunca más y poco a poco la dignidad que no es costumbre se haga realidad. Esta escuela es un granito de arena, pero todos somos agentes, de nosotros depende exigir y avanzar en nuestra sociedad. Gracias por venir un día como hoy, por los que no están, por los que estamos y por nuestros jóvenes que también van a entrar a laburar. Saluditos de la escuela sindical en el 11 de septiembre. Bueno, a lo que nos atañe, Estatuto Laboral Joven. Bueno, en general el Estatuto Laboral Joven, no sé si habrán escuchado sobre la campaña que se hizo de no al Estatuto Joven. Esta campaña en realidad se hizo en virtud de que durante el primer gobierno de Piñera se tiró como una bomba secreta el día 18 de junio de 2013, el cual era un Estatuto Laboral Joven que se suponía que era algo sui generis y nuevo incluso en la legislación mundial. Incluso en países como Estados Unidos no contemplaban un estatuto laboral que solamente contemplara a jóvenes, sino que en realidad hablaban de la flexibilidad laboral. ¿Qué pasó? Obviamente era un estatuto difícil de discutir porque en realidad las consagraciones que tenía de vulneración a derechos laborales especialmente eran muchas. Entonces durmió en la comisión, o sea, tanto en la Cámara de Diputados y luego pasó a Comisión de Hacienda y no quedó en nada. Bueno, después llegó el segundo gobierno de Bachelet y cuando volvió el oficialismo en el segundo día del gobierno de Piñera, él revivió la bomba. ¿Por qué? Porque se suponía que en este momento iba a magnificar la cantidad de trabajos. Pero ¿a qué costo? Los trabajadores en sí se supone que cuando están en jornada parcial igualmente tienen las mismas garantías que un trabajador en jornada completa de 45 horas. Pero lo que estaban buscando secretamente era tener un trabajador de segunda categoría que admitiera flexibilidad laboral y en realidad, ¿para qué estamos con cosas? De 18 a 24 años la ignorancia en el terreno laboral es mucha, la organización es mínima y la aceptación de condiciones laborales por imposición absoluta. Entonces se alzó este proyecto que de hecho se levantó el 13 de marzo del 2018 y subrepticiamente el Ejecutivo empezó a mandar urgencia hasta que se levantó nuevamente en la Cámara de Diputados y la primera gran como racha de alerta fue que
en julio del año pasado se revivió y se aprobó casi completamente. Yo aquí voy a mostrar un paralelo entre lo que fue el proyecto que quería mandar el Ejecutivo y lo que se aprobó. ¿Por qué le hago hincapié al proyecto que él envió? Porque las verdaderas intenciones del Ejecutivo en realidad era precarización absoluta del estudiantado, y no solo eso, iba a existir una flexibilización laboral tal en la cual también los trabajadores de jornada ordinaria, como no tenían esa flexibilidad en sus derechos garantizados, no iban a poder suplir este gran beneficio de tener a trabajadores estudiantes. Entonces, ¿qué pasaba? Se explota al estudiante, se deja sin trabajo al trabajador ordinario. Entonces, bueno, el proyecto original lo que tenía, bueno, es que iba desde el 18 a 24 años, y lo que implicaba directamente era que trataba de conciliar lo que era el alto desempleo que tenía el estudiante propiamente tal, en su campo de derecho laboral, pero además ejerciendo sus actividades de estudiante común y corriente. Es cierto que en Chile en realidad el desempleo se mantenía en torno a un 6%, y en realidad en los jóvenes de 18 a 24 años se alza hasta casi un 16%. De hecho, la OIT recalca que acá en Chile efectivamente la flexibilidad laboral para el trabajador estudiante, o en realidad tal vez puede ser también un componente cultural, no permite en el fondo compatibilizar a tal nivel el estudio con el trabajo, se supone. Cuando en el fondo, y de hecho ahora hablo a título propio, la gran mayoría de nosotros no podría haber estudiado si no hubiera trabajado a la vez. Entonces, esta precarización que empezó con esta ley como supuestamente de flexibilización laboral a favor del estudio y del trabajo, en realidad era una forma de formalizar un trabajador de segunda categoría más fácil de contratar. De hecho, el mismo Monkever en comisión dijo que en el fondo no tenía ningún beneficio para el empleador contratar a un trabajador ordinario sin tener un trabajador estudiantil. Ya preferencia al trabajador estudiantil. Bueno, el gran plus que iba a tener este proyecto propiamente tal, que en realidad se condice con la realidad, es que nosotros cuando trabajamos, al menos siendo estudiantes, obviamente eso va a figurar en nuestra renta y en nuestra situación socioeconómica que se acredita para acceder a becas. En este caso, esto no se iba a ser considerado, era la gran moneda de cambio. Lo otro, o sea, por ejemplo, igual tú ibas a poder trabajar y mantener tu gratuidad a pesar de que trabajaras. Lo otro era que también podías ser carga de tus padres sin tener que fingir ser de FONASA. Muchos estudiantes fingen ser de FONASA teniendo ISAPRE, para poder en este momento como no tener que sacrificar su carga y poder en este caso mantenerse en el ISAPRE sin tener que afiliarse a FONASA obligatoriamente. ¿Cuál es el lado B de esto? Cuando tú en este proyecto accedes a esto, sí, mantienes lo que es directamente tu calidad de carga, tu condición socioeconómica, pero pierdes fueros, pierdes indemnización por años de servicio, pierdes la posibilidad de jornada extraordinaria, pierdes libertad, elección y en realidad pierdes la posibilidad de estudiar tranquilamente tu malla curricular. ¿Por qué? Bueno, el proyecto, como decía, lo voy a hablar someramente, cubría de 18 a 24 años, todos aquellos que estuvieran en una institución de educación superior. Se habla aquí de la supletoriedad de las normas generales del trabajo porque sí, este al principio era un estatuto especial. Era como el estatuto portuario, este era un estatuto para los jóvenes. Había directamente una vinculación a tener que acreditar constantemente la calidad de estudiante en la educación superior. ¿Qué pasa? Esta calidad de estudiante en la educación superior, es decir, yo voy a la universidad, voy a un instituto técnico, voy a procesos de nivelación y pido un certificado que me acredite. ¿Qué pasa si falla la emisión del certificado? Término de la relación laboral. Ese es uno de los lados B de esta ley. En el fondo, la estabilidad laboral en este proyecto era prácticamente inexistente. Dentro de las modalidades de contratación es chistoso porque es como una burla a lo que es el contrato propiamente tal ordinario. Tú puedes estar, claro, a plazo fijo, por obra o faena o de manera indefinida. Pero ¿qué pasa? Este estatuto, una vez que se haya cumplido o la calidad que tú dejas de estudiar, ya sea por morosidad, por cambio de carrera, por egresar, por titularte o por cumplir, en este caso, 25 años, despedido. Además de ser, obviamente, plausibles todas las otras terminaciones del contrato de trabajo, como necesidades de la empresa, días
derechos, malas conductas del empleador y el trabajador, porque para que estamos con cosas igual existe el autodespido. Pero la fragilidad de la estabilidad laboral se condecía tanto a cumplir años, a tu juventud, y a estudiar. ¿Qué pasa con la gente que es morosa, que tiene que congelar un año y después vuelve y pierdes tu calidad, despedido de tu trabajo que te da el sustento, tal vez para generar el dinero necesario para poder seguir estudiando, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? También, si tú anteriormente tenías tu contrato de trabajo propiamente tal con el sistema ordinario y optas para pasar a este contrato de estatuto laboral joven, en primer lugar, el tiempo que tú pasaste no se reconoce. Pasas de nuevo a este estatuto nuevo. Además, pasa que en orden de que cuando termina el contrato tampoco se te reconoce ninguna antigüedad y por ende la indemnización de los años de servicio tampoco existe. Además de que en el fondo expira el plazo y pierdes toda tu antigüedad, sea por estatuto anterior o estatuto nuevo. De las cosas más como cruciales que podíamos recalcar, que por eso quiero que vean el espíritu de lo que era la ley anterior. ¿Qué pasa con el fuero de los trabajadores estudiantes? Dirigentes sindicales, fuero de maternidad. No existe, no es reconocido. Termina el contrato por plazo, por edad, por terminar de estudiar. Fuero sin poder. Además, y esto es como lo crucial en realidad de compartirse, es que las características de las jornadas del trabajo, sí, no exceden 30 horas semanales, al igual que nuestra jornada parcial que aparece ya garantizada. Pero ¿qué pasa? Ya, en primer lugar no se pueden pactar horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque supuestamente, y eso es lo que decía Monkeberg, había que asegurar que el estudiante estudiara. ¿Cómo va a hacer horas extraordinarias si tiene que estudiar? ¿Pero para qué están trabajando entonces, no? ¿Y qué pasa? Claro, tienes 30 horas semanales, pero puedes interrumpirlas al menos 3 veces en pacto con el empleador. Todos sabemos que las jornadas no se pactan propiamente tal, a no ser que las fuerces a que se respeten. Entonces, en el fondo, estabas obligado a volver al menos 3 veces al trabajo ininterrumpidamente y podías trabajar dentro de esas interrupciones de 3 veces de ir y volver 12 horas diarias, sin consideración tampoco de tu malla curricular. ¿Qué pasa también? El descanso semanal también se puede convenir que el empleador puede exceptuar. Todos sabemos que eso no se conviene. Y bueno, como había adelantado propiamente tal, en las cotizaciones de los trabajadores, en el primer espíritu del proyecto, como en realidad no les interesaba que generaran mayores abonos a sus fondos, tanto de cotización de salud o propiamente tal como lo que implica un seguro de cesantía, que tampoco existe en este proyecto, lo que se le ofrece al estudiante es que puede optar también por simplemente no cotizar, pero estar en un contrato de trabajo. Un honorario cualquiera, pero supuestamente con un par de garantías más. Bueno, con eso obviamente, con evitar esas cotizaciones o entrar al sistema de salud propiamente tal FONASA, se podía mantener la cobertura de salud en la cual gozan su calidad de causante de asignación familiar. O sea, igualmente sigues en este caso manteniéndote como en el fondo beneficiario de tus padres. Además, como decía, bueno, el gran poder que tenía esto para convencer era que igual puedes tener acceso a crédito fiscal, a subsidio o beneficio que tengan por objeto de financiar estudios en una institución de educación superior o gastos asociados a ellas. Lo fuerte también es que dentro de las incompatibilidades, tú, una vez que desees entrar al estatuto laboral joven, no tienes acceso al subsidio al empleo joven, que está en la ley 20.338. Tampoco puedes tener acceso al subsidio al empleo de la mujer que se consagra en la ley 20.595. O sea, todos esos bonos que supone que uno accede como trabajador joven, los pierdes. Sin embargo, siguen existiendo, solo que tú, una vez que accedes a este super estatuto joven, los pierdes. Bueno, en realidad la importancia de hablar este estatuto también no solamente radica en el contenido del estatuto propiamente tal. Yo quiero recalcar un poco la historia de la ley y el trabajo político que se hizo respecto a esto, porque la verdad yo quiero como decirlo en pos de como esperanza, que la verdad que este proyecto era realmente infame al momento de entrar, y tanto el trabajo que se hizo desde organizaciones que elevaron como esta consigna del no al estatuto joven, que era implicar, tanto estaba la CUT,
el Sindicato de Trabajadores, FEMPRUS, entre otras organizaciones que trataron de que se hicieran evidentes. De hecho, en las comisiones de trabajo propiamente tal, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, llegó la OIT incluso a defender a los trabajadores jóvenes porque en el fondo era una precarización absoluta. Toda esa movilización y organización llevó a que este estatuto de a poco se fuera modificando en otra cosa. De hecho, hasta mediados de este año aún estábamos condenados a prácticamente pasar a estatuto laboral joven, sin sindicalización, sin fuero maternal y precarizando a tal nivel porque en el fondo gran parte de los trabajadores de empresas que propiamente tal no tienen especializaciones tal vez técnicas o ya de títulos formalmente profesionales, están compuestos por trabajadores hasta 24 años. De hecho, durante gran parte de la discusión estuvo compuesto hasta de trabajadores de 18 a 28 años. Todos esos trabajadores iban a pasar forzosamente el estatuto laboral joven y el trabajador propiamente tal ordinario iba prácticamente a quedar sin trabajo en gran parte de esas empresas. Y era una lectura que se estaba haciendo desde ella. La OIT incluso lo advirtió. Pero bueno, dentro de distintas modificaciones que lograron hacerse, entre ellas, bueno, el Estatuto Laboral Joven, ya en su último trámite, después de volver a la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados, lo que se hizo propiamente tal fue prácticamente limpiar de cero el proyecto. ¿Qué se hizo? Se transformó lo que era un estatuto especial a transformarlo por lo que en realidad debía, entre comillas, ser una jornada parcial especial y optativa para gente que esté en la calidad de estudiantes trabajadores. En este caso se mantuvo lo que es el estudiante trabajador, en este caso, que es el sujeto de esta nueva jornada parcial. Él tiene que estar entre 18 y 24 años inclusive y que se encuentre cursando estudios regulares o en proceso de titulación. Importante igual porque muchas de las personas que en realidad pierden la calidad de estudiante no la han perdido propiamente tal, están egresados y todos saben que la fase de titulación también es un periodo de pobreza en el cual prácticamente el estudiante aún no tiene garantías de entrar al campo laboral propiamente tal ni el tiempo, pero aún así no asiste a clases. Se habló de 18 y 24 años y durante el proyecto igualmente se trató de mantener de los 18 a 28 porque todos sabemos que en el fondo hay muchos que no calzan en este campo etario. Pero en el fondo al final se quiso como fomentar que el estudiante debía salir hasta los 24 años y no, ¿para qué vamos a beneficiarlo? Tiene que titularse antes. Ese era como el mensaje subrepticio. Bueno, la calidad de alumno regular o en proceso de titulación debe acreditarse y debe hacerse al menos en un plazo de... bueno, ahí se me perdió el plazo, pero eso en un plazo de 6 meses, mientras subsista la relación laboral. ¿Por qué se hace esta renovación? Porque igualmente dentro de la ley viene implícita una sanción a la inspección del trabajo en la cual si no se acredita, finalmente lo que va a suceder es que no va a haber despido en este caso, pero va a haber multa directamente a la fiscalización a la empresa, va a haber también sanción al trabajador por parte de la empresa, está autorizado. Y bueno, en este caso y en este nuevo proyecto, el trabajador sí puede estar sindicalizado y probablemente puede haber repercusiones si es que hay solidaridad de información al sindicato. En este caso, y esta es una de las modificaciones y una de las ganadas durante este proceso de 2 años de lucha contra el proyecto de Piñera, en caso que el estudiante trabajador deje de cumplir con los requisitos, se van a aplicar las normas generales de este código. ¿Qué pasa? Todos aquellos que estuvieron en estatuto laboral joven, si dejan de estudiar o cumplen 25 años, vas a tener un contrato de trabajo común y corriente. No lo despiden. No tienen idea en la historia de la ley cuánto se demoró en reconocerse a regañadientes contra la derecha que no despidieran al trabajador por 25 años o por dejar de ser estudiante. Esta fue una ganada en último minuto, un gol en descuento. Además, la jornada ordinaria diaria para el trabajador, en este caso estudiante, deberá ser continua, pero sí se va a permitir la interrupción. Pero solamente una interrupción diaria, distinta a lo que fue el proyecto anterior, en la cual, en el proyecto anterior, como había mencionado previamente tal, eran interrupciones de al menos 3 veces. 3 veces en las cuales podían disponer de tu tiempo sin respeto a tu malla curricular. Lo que tú haces ahora cuando tú te inscribes en una empresa propiamente tal para trabajar, también debes acompañar tu malla curricular y esa viene en un anexo tanto como tu calidad de estudiante. De acuerdo a ella, solamente respecto a esa malla curricular va a poder pactarse esa interrupción.
No va a ser discrecional por el trabajador porque de hecho si existe vulneración de la malla curricular acreditada en la copia del anexo se puede ir a la inspección del trabajo y obviamente las sanciones correspondientes. La fiscalización es más fácil en este caso. Además, estas interrupciones, como aparece mencionado, no afectan el derecho a colación. Bueno, además, en este caso, el ordinario anterior del Estatuto Laboral Joven, como decía, permitía que la jornada laboral se extendiera 12 horas ininterrumpidas en ese ir y venir de 3 veces. En este caso, tú solamente puedes pactar en un plazo de 12 horas estos trabajos, pero horas efectivamente trabajadas no pueden exceder de 10. Igual tienen que pensar que en el fondo, igual un trabajador que estudie, no sé, tal vez presta trabajos de garzoneo en un lugar que puede operar de bar, igual es un poco explotadora la situación, ¿no? Pero es un poquito más suave de lo que implicaba anteriormente. Bueno, ya hablando propiamente tal de los derechos del estudiante, más como estudiante y ya no como trabajador, lo que se logró aquí es que efectivamente va a existir un permiso, un derecho a permiso sin goce de remuneraciones con ocasión a rendir los exámenes académicos, para efecto obviamente de rendir dicho examen. Este permiso sin goce de sueldo tú lo puedes solicitar con una semana de anticipación, son 7 días corridos y puedes hacerlo valer. También en este caso la fiscalización por la inspección del trabajo está vigente. Si tú tienes la acreditación de la solicitud en 7 días corridos y no te la respetan, también puedes acceder a la fiscalización directa. En este caso también hay un amparo mayor. Además, y esta fue como un área un poquito más polémica durante el proyecto, ¿qué pasa con las vacaciones académicas? El trabajador estudiante que trabaja está de vacaciones trabajando, el trabajador estudiante que está de vacaciones pero estudiando. Aquí, esto como fue polémico, en realidad se trató de morigerar como la polemicidad de esto en 3 situaciones. La primera, si estás en vacaciones académicas puedes pactar, mantener la prestación de servicios de acuerdo a lo pactado, suspender el contrato de trabajo. Esto es como un poquito más complejo. ¿Por qué? Sí, puedes pedir la suspensión de tu contrato de trabajo y en ese sentido lo que haces es que como que congelas tu puesto, te vas de vacaciones y vuelves, pero el trabajador, o sea, el empleador tampoco tiene la obligación de pagar. Para los que son académicos del mundo del trabajo, esta suspensión es como bien extraña. ¿Por qué? Porque es como trabajar pero sin tener goce de sueldo. ¿Qué pasa con las vacaciones? Las vacaciones también son pagadas. Ese es un derecho, en el derecho del trabajo las vacaciones son pagadas. Aquí tú suspendes el contrato de trabajo para poder descansar. Hay como un no reconocimiento del estudiante como trabajador, pero como estudiante. Entonces aquí hay como una pugna entre te doy el derecho a no trabajar y perder tu trabajo y no ganar dinero. Puedes descansar no estudiando, pero no vas a ganar dinero. Pero a la vez, y bueno, en ese sentido también es importante, puedes mantener tus vacaciones. Igual, en el Estatuto Laboral Joven, las vacaciones son como una especie de irregularidad dentro del mismo estatuto. El estatuto se va a respetar, pero de hecho esto es importante si van a empezar a tener personas que están bajo este régimen. En orden de computar las vacaciones hay una complejidad mayor y el respeto a ellas también va a ser más complejo. Ojo ahí también a los sindicatos que yo recomendaría que hagan un catastro de la gente que vaya de a poco pasando este estatuto, porque efectivamente van a haber diferencias y pugnas con los derechos que se puedan haber pactado y negociado colectivamente. Bueno, también puedes pactar en tus vacaciones una jornada de trabajo ordinaria y también, y esto no aparece aquí, pero de hecho el nuevo Estatuto Laboral Joven lo habla, los pactos que se hayan hecho por sindicatos que estén en atención al público como restaurantes, también entran en el Estatuto Laboral Joven. Ahí sí se puede compatibilizar lo ganado en negociaciones colectivas con estas jornadas especiales del Estatuto Laboral Joven. Bueno, dentro de las ganadas que se supone que debían existir, el estudiante trabajador en este caso va a ser beneficiario del régimen de prestaciones de salud y en orden de poder ser beneficiario de estas prestaciones de salud va a poder adquirir la calidad de cotizante del régimen de prestaciones de salud propiamente tal como cualquier ser humano ordinario,
Si no, puede mantener la calidad de beneficiario con aporte a la institución de salud previsional a la que sea carga. O sea, en este caso se vuelve a ofrecer la situación en la cual tú no tienes que renunciar a ser carga y puedes mantenerte ser carga y no estar afiliado ficticiamente a FONASA para estar dentro. El empleador... Ay, ¿qué pasó? Ah, bueno. El empleador dentro de ellas va a tener que acreditar las cotizaciones. Pero, y esto es importante, aquí también existe un pequeño subterfugio en el cual las licencias médicas se van a permitir acreditar en lo que es propiamente tal tu carga laboral y tus prestaciones de salud como ordinario de FONASA. Pero cuando tú eres carga, tú presentas tu licencia, pero la licencia propiamente tal te sirve para acreditar tus fallas, en el fondo, pero no te sirve para ser pagadas. Yo acá dejo como una tarea de previsión porque, bueno, esta ley es súper nueva, no alcancé a decirlo, pero esta ley, que es del 26 de julio del 2019, quedó aprobada y la promulgación de ella fue el 28 de julio del 2019 y entró a regir recién hace 11 días, o sea, el 1 de septiembre. Esta ley, como es tan nueva, aún no permite ningún tipo de fiscalización frente a estas situaciones. Entonces van a haber dos vacíos importantes. Se supone que una de las ganadas que se hizo dentro de las comisiones, y en eso igual hay que recalcar que hubo una pelea y una pugna interna como del oficialismo contra los que serían más aliados del mundo del trabajo, de garantizar que en el fondo los trabajadores, primero, que pudieran mantenerse siendo carga de asignación familiar, segundo, que pudieran acceder, en este caso, mantenerse siendo carga también de lo que es su ISAPRE, y en tercero, el tema de las bonificaciones y las licencias. Igual es importante qué va a pasar con la trabajadora que entre en fuero maternal y sea carga de sus padres, ¿ya? Eso se supone que era un tema pendiente que no quedó zanjado en la ley y era un tema preocupante. Se supone que la ley tiene en sí un proceso de fiscalización de 3 años en el cual la Comisión Superior del Trabajo va a estar velando como por la correcta incorporación de esta ley. Pero primero no tenemos noción aún qué va a pasar con nuestras mujeres aforadas con carga laboral y que en el fondo también sean carga de ISAPRE, y qué va a pasar con la aplicación de los bonos. ¿Por qué? Porque de nuevo se generó como una ley un poco oscura en la cual se hablaba de que el estudiante entre sus 18 y 24 años que trabaja propiamente tal, sí, va a poder ser objeto de subsidio, sí, va a poder optar a seguir postulando con una condición socioeconómica beneficiosa para acceder a becas. Pero no se sabe qué va a pasar respecto a él con sus bonos y su acreditación como estudiante joven, tanto como empleo joven, tanto como bono de mujer trabajadora, y así. Recordemos que esta ley sigue habiendo sido aprobada en el oficialismo, fue una intención directa que tuvo siempre Piñera en su segundo mandato, fue lo primero que revivió, y actualmente, si bien se garantizó un poco como el estatuto a pasar una jornada especial, igual es un riesgo. Y ahora igual quería pasar como a una fase crítica, en la cual estoy pensando en cómo plantear soluciones frente a estas situaciones. Hay situaciones en las cuales el Estatuto Laboral Joven no va a permitir propiamente tal garantizar todo lo que aparece en la ley y la Inspección del Trabajo tal vez no pueda cumplir el rol fiscalizador efectivo. Ahí yo insto a los sindicatos que hagan el catastro de sus estudiantes, que hagan el catastro de cuál es el reemplazo, porque también es importante. En la ley no se hizo lo que es un mínimo de porcentaje de cuántos estudiantes o cuántos trabajadores podían pasar de un año a otro a estatuto joven de estatuto ordinario, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que estar pendientes como agentes del mundo del trabajo de cuál es la cantidad de reemplazos de trabajadores ordinarios a estatuto joven, cuáles son las garantías que en el fondo se van a dejar de respetar en el estatuto joven, porque anteriormente sí, no tenían tanto garantías para su estabilidad laboral, no había indemnización por término del contrato de trabajo, no había reconocimiento de su antigüedad. Aquí se habla solamente como meramente se habla de esta palabra un poquito esperanzadora, pero podría ser declaración de principio de: en el caso que el estudiante trabajador deje de cumplir con los requisitos, se aplicarán las normas generales de este código.
Yo creo que en este momento, en el riesgo de esta nueva institución, son los agentes del mundo del trabajo, en este sentido los trabajadores organizados, los sindicatos, los que van a tener que instar a que se define exactamente qué va a pasar con el estudiante trabajador, qué va a pasar con el trabajador ordinario, que no se pelee internamente con el estatuto, o sea, con el estudiante trabajador, y que en el fondo se defina bien esto, tanto a través de dictámenes de inspección del trabajo, tanto a través de trabajos de especificaciones en cámara, en discusión también en nuestras autoridades, que se devele bien cuáles son los límites reales que va a tener esta precarización. Mal que mal, es una jornada que se supone que es compatible con el estudiante, pero el estudiante lo único que va a obtener aquí, sí, es una interrupción de su jornada, sí, es poder suspender el contrato de trabajo un tiempo en sus vacaciones, sí, es que se le considere su malla curricular para poder solicitar sus exámenes, pero no realmente indemnización, está en veremos, no bonos, está en veremos. En el fondo es una jornada que trata de asegurar como el ideario de seguir estudiando, pero igualmente pasas a ser un trabajador de segunda categoría. Así que yo insto a los agentes del trabajo hoy a hacer análisis de sus trabajadores en sus empresas y ver cómo repercute. Mal que mal, todas las organizaciones que estamos pendientes de esto, vamos a hacer el chequeo aparte de lo que es el Consejo Superior Laboral. Eso. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes tiene algo que sumar a ello, propiamente tal, o alguna duda para poder hacer. No, va a ser una base mensual. De hecho, el porcentaje mínimo se calcula desde el sueldo mínimo. Pero es similar a lo que va a pasar, o sea, lo que pasa actualmente con la jornada parcial. En el fondo igualmente se hace un proporcional de esa jornada de 45 horas y se va bajando a 30 y a 20. Eso es el cálculo exacto. Igualmente, si bien se tienen que cumplir esas horas, no se habla de qué pasa en la situación de la suspensión. De hecho, como para citar a una profesora de nuestra casa de estudios, que es Verónica Munilla, decía que esto era retrotraer un poco como las condiciones laborales de 1924, en el cual ni siquiera tienen garantizadas tus vacaciones, tu sueldo, todas las ganadas anteriores, en este caso como que el estudiante las pierde por ser estudiante. Pero es su opción acceder a este estatuto, solo que todos sabemos que estos estatutos en el fondo no son opción. Yo creo que en el fondo gran parte de las empresas, una vez que hagan un cotejo de cuántos estudiantes tienen en su empresa, van a de a poco instar a que se vayan cambiando progresivamente. Y hay que ver cómo va a repercutir eso entre la gente que esté organizada y en la gente que esté en estatuto ordinario, de cómo le va a pasar a llevar su trabajo propiamente tal. En cuanto a los temas de seguridad, ¿se va a regular por el estatuto estudiantil? ¿Se va a regular por el sistema 144? ¿De seguridad? Sí, no, seguridad se mantiene la ley de seguridad social y también la seguridad y también la ley sobre accidentes de trabajo. De hecho es importante eso. Aquí no lo había mencionado, pero también una de las ganadas que se hizo en comisión fue que efectivamente el trayecto desde la interrupción de la jornada de trabajo, vuelta al estudio y volver, los accidentes de trayecto en este caso se van a considerar desde la casa de estudios a la vuelta. No se consideran accidentes de trayecto para accidentes del trabajo aquellos que vienen de la casa. Eso sí, porque la calidad de estudiante se mantiene aún en ese margen. ¿Prima la calidad de estudiante por sobre la de trabajador? Sí, siendo sincera, eso es lo que está generando esta ley actualmente. El estudiante opera como estudiante. De hecho, como la doctrina propiamente tal, piensa que este estatuto está hablando cosas que no tienen que ver con el trabajo y las mezcla como si fueran trabajo. En el fondo está responsabilizando al mundo del trabajo y a los trabajadores de algo que en realidad debería salvaguardar propiamente tal, el Estado, otras instituciones, el Ministerio de Salud, cosas que en el fondo, sí, porque como mencionaba anteriormente, países donde la flexibilidad laboral y el trabajo estudiantil accede a márgenes alrededor casi del 50%, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay un estatuto laboral joven, hay jornadas parciales garantizadas, con mucha flexibilidad. Igual es un estatuto que puede llegar a ser abusivo, pero igualmente sistemas menos estatutarios, como menos reglamentarios, como en Estados Unidos, en los cuales todo es más de palabra, es más fácil llevar a cabo eso. Lo que pasa es que acá en Chile igualmente la cultura es, tenemos que forzar sí o sí la reglamentación, o en el fondo el empleador igualmente va a pasar a llevar. Y en el fondo igualmente, este proyecto hay que recordar que
se hizo durante el gobierno de Piñera y era una moneda de cambio para tener un trabajador fácil y flexible. De hecho, Palavecino, que también es un profesor del oficialismo de Derecho del Trabajo, me va a dar esa licencia, mencionaba que efectivamente el trabajador estudiante va en el fondo a tener un estatuto peor de lo que hace un trabajador ordinario, pero no suficientemente malo como para perjudicar su calidad de estudiante. Calidad de estudiante y calidad de trabajador no tienen sentido. Entonces esa en el fondo es la lectura que se hace. ¿Sí? Buenas tardes. La verdad que siempre que el gobierno, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, ha metido mano en los códigos laborales, en realidad han salido perjudicados los trabajadores, y yo creo que aquí uno tiene más dudas que certeza de lo que va a pasar cuando se aplique. Que es lo mismo que pasó con la modificación del Código del Trabajo hace poco, en la parte sindical. Me nacen algunas dudas, pero la más importante es que tiene que ver con la seguridad de la persona, la seguridad del estudiante, y en este caso lo que se mencionó, eso de la suspensión, porque en el caso mío, en mi trabajo, yo tengo el derecho a pedir permisos sin goce de remuneraciones, pero yo sigo perteneciendo a la empresa, y por lo tanto tengo un contrato de trabajo y tengo una responsabilidad para ambos lados todavía, a pesar de que no estoy prestando servicios, pero me conservan el puesto, hay un contrato y una serie de cosas más que todavía se respetan. En este caso, esa suspensión implicaría que la persona se suspende el contrato que hay en esos minutos, o sea, me voy a pedir un mes ya, pero suspendido un mes, y por lo tanto no pertenezco a la empresa, no tengo contrato, no tengo nada. Ahí me entró una duda, dentro de varias más, pero esa... Respondiendo igual primero con lo de la seguridad, la ley al menos en su... Porque de hecho la ley, después de haber comenzado como hace un aparataje gigantesco, terminó en un reducido de 3 paginitas. De hecho, muchas áreas que aparecían previamente tal explicadas como con detalle, aquí se hicieron más declaración de principios como solo se va a derivar al contrato de trabajo porque no se quisieron meter ahí. La seguridad del trabajador estudiante igualmente está garantizada. Si corre lo que es propiamente tal la seguridad social y la seguridad tanto de lo que conviene para el accidente del trabajador se mantiene. El accidente en trayecto propiamente tal se modifica respecto a la suspensión, y eso es lo que preocupa, en el fondo desnaturaliza un poco lo que son las vacaciones y lo que es la continuidad laboral. Se supone que en el espíritu de la ley, porque de hecho yo en orden de poder llevar a cabo esta exposición, lo que yo hice igual también fue un estudio de la historia de la ley, en orden de poder predecir un poco cuáles eran verdaderamente los mensajes que iban contenidos en las normas. Se supone que efectivamente la suspensión garantiza tu puesto de trabajo. Lo suspendes y tú vuelves, sin goce de remuneración. Ahora, la suspensión va a ser respetada a tal nivel. Se supone que aquí la inspección del trabajo va a ser una aliada para fiscalizar, pero tenemos que ver a qué nivel en realidad la suspensión va a ser respetada, o cuando vuelva el trabajador estudiante va a volver al mismo puesto, va a volver a tal vez le van a pagar lo mismo, pero va a volver a algo que tal vez lo denigre un poco más, una función distinta, de planchero a, no sé, a lavar copas, etc. Eso aún es un misterio, pero se supone que en el espíritu de la ley la suspensión garantiza volver. Ese es el tema, sin goce de remuneración. ¿Alguna otra duda? No sé si tienen algún comentario que realizar, alguno de ustedes habrá participado tal vez en la campaña del Estatuto Laboral Joven. Yo sé que tal vez no todos los sindicalizados calzan en esta edad, de hecho antes calzaban más porque el estatuto cubría de 18 a 28 años, pero ahora bueno, en realidad los estudiantes son más pequeños. La pregunta mía es la siguiente: ¿cuál es el porcentaje de estudiantes jóvenes que debería tener una empresa a la cantidad de trabajadores ordinarios, por ejemplo, o puede tener solamente trabajadores de estatutos jóvenes? Lo peligroso de esto es que de hecho durante el trabajo que se hizo del proyecto de ley había un porcentaje, y era un 20% de trabajadores estudiantes, y eso se propuso en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Lamentablemente cuando se dio la ley no aparece mencionar el porcentaje. Así que tenemos que estar pendientes de si va a haber un reemplazo absoluto de quienes fueron estudiantes, trabajadores, a trabajador ordinario y viceversa. Así que también vamos a tener que estar atentos a ello. Se supone que igualmente se va a tener que hacer un cotejo de cuántos son estudiantes, cuántos tienen de 18 a 24 años, y ver más o menos la flexibilidad con ello. Pero por ahora no hay una limitación a la empresa. Sí. ¿Alguna otra duda?
Yo quisiera consultar respecto a la dependencia previsional de salud del estudiante trabajador que estamos hablando ahora con respecto a lo que tienen con los papás, y esa parte quiero como aclararla. Yo entiendo es que este estatuto joven permite que el estudiante trabajador parte con el empleador si quiere contrato o puede ser sin contrato. No, es un contrato. Es un contrato. Sí. Al ser el contrato, obligadamente tiene que cotizar provisionalmente. Por lo tanto, automáticamente queda sin el respaldo de salud del papá. No, de hecho esa es la moneda de cambio que se trató de generar. La moneda de cambio que en el fondo trataba de ser como un encanto para que los estudiantes se cambiaran a este estatuto, es que, porque primero de hecho en el proyecto se trató de dar la opción de no cotizar y aún así estar en un contrato de trabajo. Eso menos mal se fue cambiando y ahora tú tienes la obligación de cotizar, pero puedes cotizar tanto por las tuyas como trabajo ordinario o puedes mantenerte siendo carga de tu padre. Puede ser tanto carga de tu padre, tanto en FONASA también, o tanto en ISAPRE. Y los de ISAPRE en el fondo son los que en el fondo fue orientado esta norma, porque hay muchos trabajadores que en el fondo tienen ISAPRE y en el fondo se ven obligados a fingir que son de FONASA, trabajadores estudiantes, para no perder la calidad de carga de sus padres. Aquí pueden mantenerse siendo carga. ¿Cuál es el lado B? ¿Qué pasa con el postnatal, el prenatal? Las licencias sí sirven para que evitar fallas y se supone que en el espíritu de la ley esas licencias deberían pagarse. Pero en el fondo lo que se hace es que se permite ser carga y seguir trabajando y se permite ser independiente en el sistema de previsión salud también. Yo quiero exponerle una situación, o sea, como usted explica, recién se está funcionando a contar del 1 de septiembre, por lo tanto los empleadores no deben tener idea. Pero actualmente yo conozco a un joven que está trabajando de esta forma, pero inmediatamente con el contrato lo hicieron cotizar en FONASA, por lo tanto al papá, al mes o a los 2 meses después, inmediatamente le salió, le bajaron en la ISAPRE. Entonces, como esa situación hay mucho, entonces como está recién aplicándose a contar del 1 de septiembre, y es un estudiante como todo, que necesita la dependencia del papá porque la salud es mucho mejor con el sueldo, claro. Entonces, el tema es, como salió primero la aplicación del 1 de septiembre, él puede hablar con su empleador y pedir, o es porque el contrato no es retroactivo, es decir, el contrato lo hizo antes y no puede ser retroactivo esta medida. No, en el supuesto propiamente tal, él puede solicitar este estatuto, puede pedir la jornada parcial, que se la considere, y en ese caso él podría mantenerse siendo carga y eso no perjudicaría ni al padre ni a él. En ese sentido sería un beneficio para él. Ese sería uno de los primeros cambios positivos en esa línea. ¿Sí? Con respecto a lo mismo que habla ella, aquí usted habla de FONASA y ISAPRE. En el caso, por ejemplo, puntual de mi hijo, que tiene 21 años, él cada vez que ha trabajado le quitan la previsión porque él pertenece a DIPRECA. Entonces, ¿qué pasa? Que año a año tiene que estar renovando la credencial de salud y cuando él, por ejemplo, trabaja en el verano y le salen cotizaciones, le tramitan la previsión, se la dan como, no sé, 6 meses después. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Porque son instituciones, no es como FONASA e ISAPRE, es una institución más de la Fuerza Armada. De hecho, la ley habla de, hace referencia directamente a todo lo que implica previsión en el Ministerio de Salud, que es el decreto con fuerza de ley 1 del 2005 del Ministerio de Salud, por si quieren buscar, ¿ya? Ahí especifica lo que son las asignaciones familiares, las cargas también, y bueno, se hace mención a distintas previsiones. Yo en ese caso específico me imagino que debería pasar en realidad a mantenerse siendo carga o considerar esa situación especial, pero habría que hacer un estudio más acabado para ver si lo contempla o no, porque en realidad todo lo que se habla en el espíritu de la ley era ISAPRE o FONASA. Pero yo invito, y por eso le doy la ley, es el decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud.
O lo otro es que también acceda a lo que es en bcn.cl, ya aparece disponible lo que es nuestro estatuto laboral joven, que ahora se llama jornada parcial para trabajadores estudiantes, ya no es el estatuto. Y en ella igualmente aparecen detalladas las leyes en las cuales remite. Podríamos buscar el caso especial, habría que estudiar. Una consulta, esto de seguir manteniéndose como carga de los padres, significa, porque al ser contrato igual tiene que ir la porción de salud a algún lugar, va como a complementar, o sea, ese porcentaje, ese 7%, La cotización se hace. esa cotización se hace igual y va a complementar esta... O sea, la cotización se hace igual. Lo que pasa es que tú te mantienes siendo carga. Ahora ese porcentaje que vaya directo a la ISAPRE, usted dice, como complementar al padre. Porque, por ejemplo, yo tengo muchos más años, pero desde que trabajo, bueno, cuando comencé a trabajar, ocurrió esto, que yo estaba en FONASA, pero la ISAPRE, que en este caso era con salud, nunca puso problemas. Y yo estaba en ambos sistemas, pero nunca activé mi FONASA, nunca lo ocupé. Y después decidí hacer un plan complementario. Entonces, porque la cotización se estaba haciendo igual estaba sacándose dinero por ambas partes. Claro. Entonces eso se complementa. Entonces mi consulta es si estás obligado a hacer esa FONASA, o puedes tú dirigir directamente esos fondos. Respecto a la distribución de fondos propiamente tal, lo que pasa es que la ley establece claramente que en el fondo tú te mantienes o tú cotizando propiamente tal como FONASA, uno ordinario, o te mantienes siendo carga. Y la cotización obligatoria va. Así que la predicción que se hace es que en el fondo igual podría ese descuento complementar. Y en el fondo en ese caso no tendría por qué perjudicar al padre porque le haga la rebaja del ISAPRE. ¿Ya? Eso se supone, al menos la ley dice claramente que eres o carga o puedes cotizar por la tuya. En el fondo. Eso es lo que aparece establecido específicamente. Porque finalmente va a estar pagando, igual tiene que pagar por FONASA, que es ley. O sea, que no es necesario que tú seas FONASA. Porque ¿qué pasa? Bueno, no sé si alguno de ustedes trabajó y estudió, probablemente yo creo que todos, pero gran parte de nosotros que en algún momento no sé. Yo analizo un caso particular, tuvieron ISAPRE, pero sin embargo tú cuando pasas a trabajar propiamente tal, tú eliges opcionalmente ser FONASA. ¿Por qué? Porque si no el descuento es mayor y también puede existir la posibilidad de perder la carga, ¿ya? Entonces todos somos ficticiamente FONASA los que anteriormente éramos ISAPRE. Lo que hace este Estatuto Laboral Joven es por fin sincerar que en el fondo quiero ser carga. Por favor no me perjudiquen. Y igualmente se hace un descuento, igual se pagan esas cotizaciones, pero no pasan a FONASA. ¿Ya? No pasan a FONASA. Respecto a eso, voy a hacer un aporte, lo que voy a decir, porque yo también, obviamente, mi hijo también estudió y trabajó, y efectivamente lo que pasa es que generalmente uno está en ISAPRE cuando tiene un sueldo superior, mejorado, no sé cómo llamarlo, pero de los estratos más del trabajador común, el que gana el sueldo mínimo, no le conviene por ningún lado estar en ISAPRE. Por lo tanto, mi hijo le hacían el descuento y le cotizaban en FONASA, pero no nos convenía hacer que me pasara esos fondos a mí porque yo tenía que cambiar mi contrato para decir que ahora él iba a aportar, y como mi contrato tenía como 10 años, me significaba perder una serie de beneficios y demás. Y como la persona puede estar en los dos lados, y el único problema que tiene es cuando tiene una licencia, que anda a ver tú quién se la paga, porque no se la paga ninguno de los dos, y ese es el único problema. Los demás, él cuando le convenía hacer algo por FONASA lo hacía por allá, y si no lo hacía por la ISAPRE. Ningún problema. Pero nunca quisimos aunar los dos fondos porque significaba perder más beneficios por lo poco que cotizaba él. Y por ahí yo creo que vale. Miren, lamentablemente está tocando un tema sumamente relevante para el trabajador propiamente tal que tal vez va a cargar a ese hijo. ¿Por qué? Porque en el fondo todo esto está orientado al beneficio del estudiante. Habla de que por fin se mantiene siendo carga, pero no habla nada de lo que pasa con los contratos de ISAPRE que tiene quien lo va a seguir cargando. ¿Ya? Las asignaciones familiares se mantienen, pero no se habla de la especificación de esos contratos. Eso también va a ser algo a considerar, eso ya es propiamente parte del mercado, ¿no?
Entonces, eso también es un elemento que vamos a tener que observar durante todo este mes. Probablemente este mes no haya nuevos estatutos laborales jóvenes muy vigentes, pero igualmente hay que estar atentos, tanto de la previsión social y las condiciones de trabajo. Y aparte, en la práctica, uno tiene que ser FONASA o ISAPRE, pero no las dos cosas. Es que no tienes por qué ser dos. No. En este caso tú eres o FONASA o te mantienes carga. Esa es la división, no hay una mixtura. Igual le siguen descontando ese 7%, pero seguiría al papá cargo. Exactamente. Podría pasar, pero como recién está rigiendo en septiembre, no sabemos cómo se va a comportar con esta... O sea, se supone que es uno u otro, no es sui generis. No es como el sui generis informal que todos hemos vivido un tiempo, ¿no? Que igual ese sui generis es en la práctica lo que pasa, conseguir. En este caso es una cosa o la otra. Esa no es una de las monedas de cambio grandes que tiene. De hecho, las grandes dos monedas de cambio que tenía el Estatuto Laboral Joven beneficioso son poder mantener tu condición socioeconómica para poder optar a becas sin que la remuneración que tú ganes como estatuto joven implique algún aumento en tu condición socioeconómica, súper importante, que de hecho en el nuevo estatuto joven que salió actualmente contempla tanto para instituciones de educación superior, técnicas, media incluso, y estudios de nivelación, ¿ya? Y además mantenerse siendo carga del padre en ISAPRE. También puede ser en FONASA, ¿ya? Porque también hay gente que tiene carga en FONASA, obviamente. Pero también no tenemos que olvidar que FONASA es un fondo nacional solidario. Entonces de ahí parte el tema. Entonces tú, por ejemplo, en el caso de los hijos de uno, que por ejemplo que son ISAPRE, igual después cuando parten cotizando, tienen que cotizar, se pierde en el fondo, no sé, porque es solidario, sí. Porque tú tampoco lo puedes sacar del ISAPRE, no te conviene, por razones. Entonces él tiene que ahora bajo podríamos hacer este efecto, bueno, igual va a tener que imponer, porque la ley se lo va a exigir. Claro, pero o es carga o es FONASA. Claro, por eso digo yo. Pero es que en este caso lo que no le conviene que es tener al hijo, por ejemplo, en ISAPRE, o sea que sacarlo del ISAPRE, lo va a mantener el ISAPRE. Ahora, sí o sí. O se mantiene el hijo en el ISAPRE o el hijo cotiza por las suyas. Esas son las dos situaciones que se van a dar y son perfectamente compatibles y sinceradas en el fondo de este nuevo contrato de trabajo. O sea, en este contrato especial. Sí, pero nadie te va a decir, tampoco te va a asegurar que dentro del que va a salir a los 24, va a regresar a los 24, va a encontrar trabajo a los 6 meses. Ahí está el problema. ¿Pero por qué pones la duda ahí del trabajo? No, que igual si tenés los medios, si no te conviene, igual te conviene mantener el examen, ¿no? Porque por razones obvias le pasa algo, tenés más seguridad. Obvio. Y total ese 7% de FONASA, que porque el estudiante no va a ganar, estamos hablando de un sueldo de estudiante, también los empresarios no van a ganar un sueldo gigante. Claro, entonces la cotización igual le va a convenir después cuando jubile él, su partida de jubilación. Por eso, en este caso se sincera esa situación y usted lo puede mantener en ISAPRE. Y no hay problema. Y él puede seguir trabajando por las suyas. Y se supone que dentro de las cosas buenas es que aparte que sigue trabajando por las suyas, no está en honorario, o sea, no está en esa desprotección, no está sin contrato, no está sin cotizar, sigue teniendo otro contrato de trabajo, solo que se mantiene siendo cargo. ¿Ya? Consulta. Eventualmente, si el trabajador quisiera cambiarse el estatuto, ¿le tiene que mantener, no sé, por sueldo base el empleador? Las condiciones nuevas podrían repactarse. No, este es un contrato nuevo. Ya, o sea, eso va a depender del empleador. Lo que pasa es que tú ahí lo que puedes hacer es pactar tu jornada parcial y también puedes tener que pactar dentro de eso, reevaluar qué tipo de jornada parcial vas a tener. Muchos de los estudiantes que trabajan son jornada ordinaria y son jornada ordinaria de 20 a 30. Prácticamente ninguno del 145, a no ser que en el fondo sea vespertino, ¿no? Y en ese caso, ellos tendrían que repactar ahora la jornada con el estatuto laboral, porque tú eliges pasar a este nuevo estatuto. O sea, el empleador no podría imponerle que se cambie el estatuto. Porque yo, En teoría sabemos que no, pero en práctica... Porque yo tengo el caso de un socio que él empezó a trabajar y entró a estudiar. Igual han sido flexibles con los horarios. Han sido flexibles. Claro, pero no sé, puedo pensar que a lo mejor van a querer o tratar de imponerle que le cambien a este estatuto. Miren, la nueva mejora que tuvo este estatuto laboral joven fue que efectivamente se reconoce la antigüedad. Y dentro de ese reconocimiento de la antigüedad, en este caso,
podría pactarse en el fondo tratar de mantenerse las condiciones anteriores, ¿ya? Pero, ojo, porque el espíritu de la ley anterior hablaba de que el estatuto laboral joven es como algo nuevo, se incorpora, y algunos sí van a optar a ese, pero no sabemos si se van a mantener absolutamente todas las cosas, ¿me entienden? Lo que sí se va a modificar es la jornada, sí o sí. Pero lo que sí es, y bueno, eso igual es importante recalcarlo, el sueldo va a ser el mismo hasta que se mantenga en 30 horas, ¿ya? Porque sabemos que se mantiene en 30 horas. Ahora, las divergencias entre la jornada, entre la compatibilización con el horario, eso puede variar. Tal vez pase de que, no sé, pues 7 trabajadores están 20 horas, tal vez lo traten de subir a 30, ¿me entiendes? No sé, él trabaja 45 horas, lo que pasa es que como... Este es un estatuto hasta 30 horas, ¿ya? Ya. Eso es importante que recuerden. Pero parece Es que parcial. puede ser compatible con lo que es la reforma del 375, el artículo 375 de los pactos especiales. Es que suponía que esto era un pacto especial. Y también en lo que implican los pactos especiales en negociación colectiva, lo que había mencionado anteriormente, todos estos pactos especiales que se pueden hacer, los cuales efectivamente se puede hacer interrupción de jornada, especialmente en los casos de atención a público y de rectorales, sí, eso también se mantiene y es compatible con el estatuto joven. Sí. ¿Qué sugeriría a un joven que está en esta situación de tener un contrato común ordinario versus este estatuto que salió ahora, que se cambia ante el estatuto? Yo mantendría, pero esa es mi opinión personal, porque yo, hablando a título personal, fui totalmente acérrima detractora del estatuto joven y estuve muy al pendiente del proyecto. Es verdad que salió algo mucho mejor, no es el monstruo terrible que se alzó como para precarización absoluta y trabajo de segunda categoría, pero sí creo que hay garantías que se van a seguir manteniendo en jornada ordinaria de trabajadora a tiempo parcial. Ahora, lo bueno que sí contempla este proyecto, yo por eso le daría como tiempo de cantar, ¿no? Como que yo le daría a principio del próximo año que tal vez la gente empiece a experimentar cambiantes. Porque lo que sí contempla, que es muy importante para el trabajador que estudia, es que contempla la incorporación al contrato de trabajo de la malla curricular. Y también la solicitó de una semana antes de permiso sin goce de sueldo por los exámenes. Igual, ojo ahí, la profesora también de aquí de la Casa de Estudios, Verónica Munilla, también hablaba de que este permiso sin goce de sueldo después puede implicar lo que pasa muchas veces en jornada bien ordinaria, 45 horas, que es cuando te dan tus feriados o te dan tus domingos, después estás de larga, en el fondo, ¿no? Que tienes que compensar esas horas que tuviste para tener eso el sábado y el domingo o 3 domingos. ¿Qué pasa con ese permiso? Sí, te reconocen tu salida por exámenes, pero ¿cómo es la vuelta? Eso no podemos plantearlo. En cambio, es totalmente previsible lo que es jornada ordinaria de 20 a 30 horas. Lo que sí, obviamente, en trabajadores que tal vez sean como más inflexibles, tal vez esto igual ayudaría a establecerles unos límites para que consideren sí o sí el tiempo que va a trabajar el estudiante y que va a estudiar. ¿Ya? Entonces, por ahí podría verse. Pero como yo digo, esto está todo en fase de experimentación. En realidad las garantías son que puede trabajar y en el fondo puede optar a becas, puede mantenerse siendo carga, puede suspender su trabajo en sus vacaciones, puede en el fondo igualmente no recibir remuneración y estudiar, pero igualmente, ¿cómo se suplen esas obligaciones y esos permisos? Igualmente tiene que haber, o sea, el trabajo va a tener que hacerse sí o sí. Entonces, en eso está. Consulta, ¿esta calidad de estudiante solamente contempla como el primer estudio? Yo pienso, estoy pensando en aquellos que estudian en el centro de formación técnica y después continúan y pasan a una carrera de 5 años para complementar los 5 años. Entonces, como ahí daba una de las límites, tener la titulación. ¿Cómo ve la ley esto? ¿Cómo contempla esta posibilidad de que se perpetúe, digamos? Sigue siendo estudiante. Hay dos condiciones para ser parte del estatuto laboral joven. El primero es que tengas entre 18 y 24 años y segundo, que estudies. Enseñanza media, educación técnica, superior, estudios de nivelación. Por ejemplo, los postítulos, ¿siguen siendo estudiantes? Educación superior sigue calzando en eso. Sí.
entra todo de cajón ahí. Edad, estudiante. Certificado actualizado también. Eso pide la ley sí o sí, que la inspección va a estar fiscalizando constantemente, que cada 6 meses se renueve la calidad de estudiante. Si no pierdes tu estatuto joven y pasas a trabajador ordinario. O sea, nosotros podríamos deducir que los jóvenes tienen que trabajar 6 años sin derecho a vacaciones pagadas. No, si van a tener derecho a vacaciones pagadas. Si tienen derecho a vacaciones pagadas. Lo que yo hablaba en crítica es que esta suspensión que se hace es durante las vacaciones académicas. Todos sabemos que las vacaciones académicas probablemente no son pagadas por la universidad, etc. Pero obviamente él podría, en este caso, sus vacaciones académicas, optar a 3 situaciones, que entre ellas está la suspensión de su contrato de trabajo, como reservar su cupo sin goce de sueldo y después volver. Pero ojo, que no es como una suspensión discrecional del trabajador, que en el fondo dice, ya me voy a desaparecer un mes y mis vacaciones duran 2 semanas. No, es ese el periodo. Lo que pasa es que te invitan a qué hacer con ese tiempo. Seguir trabajando como siempre, suspender, o incluso aumentar a 45 horas durante esas vacaciones. Lo mismo también puede ser en las vacaciones de verano. Esto está más pensado en vacaciones de verano. Pero como yo decía, en el fondo no sabes qué va a pasar a la vuelta, ¿o no?, de la suspensión. O sea, se reserva el cupo. Se reserva, y obviamente el contrato está vigente, está suspendido, pero te devolverán al mismo cargo, tal vez propiamente tal, se mantendrá todo. El contrato dice una cosa y tal vez el cargo tiene amplitud de cargos, ¿me entienden? Hay ahí inventar primeramente y fiscalizar y denunciar en el caso de vulneración hasta definir. Por eso yo insto también en que la Inspección del Trabajo va a ser una aliada de los trabajadores estudiantes de fiscalizar las irregularidades que se presenten. Por ahora la ley cumple eso. Me quedé con la duda de los fueros, ¿Ya? específicamente, porque por ejemplo, este trabajador especial, estudiante, puede ser parte perfectamente de un sindicato. Como ser parte de un sindicato puede ser perfectamente electo presidente, parte de la directiva. ¿Qué pasa ahí con el fuero? No, el fuero ahora sí está vigente. De hecho, eso fue una ganada en el segundo estatuto. Porque el primero el fuero era como hasta que terminaba el contrato, y así cualquiera. O sea, alguien se mete al sindicato y uy, estatuto joven, vas a dejar de estudiar, chao. Y en el fondo no había ninguna protección. En este caso sí, el fuero sí ayuda. Y porque también, incluso se mantiene el fuero, pero es también porque terminada la calidad de estatuto joven, cumpliendo 25 años, dejado de estudiar, pasas a contrato ordinario. Entonces ahí sí o sí tu fuero está garantizado como debe ser. Yo dejo ojo ahí a las compañeras que están presentes con el estatuto joven respecto a fuero maternal. Hay que ver qué pasa con las que son cargas. ¿Ya? Eso hay que analizarlo actualmente. ¿Alguna duda o algo más? ¿Un comentario? En el fondo igual la clase hoy también se hizo un poquito más rápida porque sabemos que estamos en días que a algunos les cuesta después llegar a su casa. Así que si gustan, podemos dejarlo hasta aquí. Y muchas gracias por venir.